Del libro Maleducada de Silvia Schuher, hoy les voy a leer La bandera de ceremonias. Esta historia transcurre en el año 1967. Desde hacía años, la maestra de sexto era la señorita Angélica, una mujer alta, recta y delgada como un poste, o una lámpara de pie, ya que del cuello le brotaba la cabeza como un foco de luz enroscado, una especie de incrustación luminosa provocada por su pelo abundante y platinado. La fama de Angélica en la escuela no era mala, tampoco buena. Sus alumnos solían decir poco y nada cuando se les preguntaba por ella. Se encogían de hombros y limitaban su opinión a ese gesto. Yo qué sé yo. Psst. Una especie de ni fu ni fa que atravesaba las promociones. La sensación que teníamos los de los otros grados era que los que cursaban con Angélica andaban aburridos, pero sin signos de cansancio intelectual. El nivel de exigencia era bajo o, como supimos después, solo se reducía a pavadas, que hubiera silencio de tumba, que el pizarrón, al ser borrado, no desparramara mucho polvo de tiza, que en el armario el botiquín de primeros auxilios estuviera completo, que el delantal luciera impecable, que los varones se peinaran con gomina, que las niñas usaran medias blancas hasta debajo de las rodillas y otros detalles por el estilo. Para Angélica, y eso también lo supimos cuando llegamos a sexto, la prolijidad y el recato eran virtudes capitales y lo único importante de su tarea docente era elegir a los abanderados, a los alumnos perfectos que, a su criterio, en séptimo serían los más indicados para portar la bandera de ceremonias. Ya desde el primer día, formados en el lugar del patio que nos había tocado a los de sexto, asistimos a la ausencia de maestra. Angélica, en lugar de recibirnos y ponerse al frente de la fila, se dedicó a que los nuevos abanderados del colegio, los que ella había elegido el año anterior, en ese acto de inicio de clases, debutaran con éxito en su caminata triunfal hacia el escenario. O sea, número 1, que el público, es decir, nosotros y nuestros padres, cerrara la boca como en un cementerio. 2, que los clarines de saludo a la bandera salieran fluidos, que el disco no estuviera rayado. 3, que el micrófono no acoplara, es decir, no lanzara esas agujas sonoras que producían grititos y movimientos de salvataje a los oídos. 4, que la maestra presentadora del acto tuviera el guión de lo que debía decir bien clarito para no equivocarse, especialmente al dar los nombres y apellidos de los nuevos abanderados. Una vez habían leído Amalia Culosanto en vez de Emilia Colasanti, y la batahola que se produjo impidió que en toda esa mañana se retomara el orden. 5. Que los portadores de la bandera estuvieran sin la más mínima arruga, ni en la ropa ni en el gesto. Que el camino por donde habrían de pasar los abanderados se pareciera a un pasillo y permaneciera despejado. Eso, según pudimos constatar cuando ocurrió, para que se notaran mejor los pétalos de papel crepé celeste y blancos que los escoltas irían desparramando a su paso, de acuerdo con las espectaculares ideas de Angélica. Solo cuando entramos al aula y tras varias peleas, codazos y empujones, logramos ubicarnos en un banco, con el compañero elegido, algunos, y con el que tocara por descarte, los rezagados. Apareció Angélica y se ubicó en el frente como una imagen divina. «Buenos días, niños», dijo. «Buenos días, señorita Angélica», le contestamos a coro. Pero, como si nuestra respuesta no le hubiera alcanzado, nos mantuvo parados al lado del pupitre un buen rato, mientras ella,
en silencio y caminando por el aula con las manos cruzadas hacia atrás, nos dedicaba una penetrante mirada a cada uno. Ahora pienso que su misión de elegir abanderado ya había empezado. «Pueden sentarse», dijo por fin, y ahí arrancó con su discurso. «Mi nombre es Angélica», empezó, y palabras más, palabras menos, siguió así. «Como sabrán, porque para eso han llegado hasta sexto, este es un año decisivo en sus vidas». Estornudó despacito y se acomodó el pelo. Lo recuerdo al detalle. «Han arribado a la anteúltima escala de este largo viaje, que es la escuela primaria, y ahora solo queda juntar el equipaje de experiencias adquiridas en pos de...» Nuevo estornudo, pero más ruidoso. «Han llegado a sexto grado», retomó, «y como bien lo saben, a partir de ahora serán observados por mis dos ojos para que de esta experta mirada surjan los elegidos, los mejores, los 3 alumnos de esta camada que en séptimo representarán a la patria portando su símbolo fundamental, la bandera de gala». Me acuerdo de todo como si hubiera sucedido ayer, y que cuando Angélica habló de cómo seríamos observados por sus 2 ojos, fuimos varios los que nos tentamos, y es que los culos de botellas que antecedían esos 2 ojos suyos hacían imposible no dudar de lo que miraran. Y así ocurrieron los hechos. Desde ese primer día en adelante no solo fuimos perseguidos por los anteojos de Angélica, sino, lo que es peor, por sus ininterminables y repetidos discursos. Su vida toda parecía depender de su misión. La escuela para ella eran los actos, y los actos no tenían más sentido que el de ordenar la entrada de la bandera de ceremonias con algún detallecito con el que embellecer la figura. El resto de las horas, las de dar clase, eran solo un relleno. En ese punto es necesario aclarar algunas cosas. Primero, según los mandatos de la época, ahora no sé cómo es, el abanderado y los escoltas surgían naturalmente de los promedios más altos del curso. Para eso, desde 4º o 5º grado, nuestros boletines se completaban no con palabras como suficiente o muy bien o regular, sino con notas de 1 a 10, lo que hacía o hace más claras las cuentas. Y segundo, que aun cuando no podía ignorar por completo el reglamento, Angélica se las arreglaba para que nadie pudiera contradecirla, ni los alumnos, ni los padres, ni todos los reglamentos del Ministerio de Educación en Racimo. Para Angélica, y solo lo iba deslizando a medida que atravesábamos sexto, la bandera argentina debía ser portada por argentinos. Y para ella, la argentinidad propiamente dicha era la raza blanca. Podía haber alumnos bolivianos, paraguayos, africanos o chinos, bienvenidos todos, pero la bandera de gala era para los argentinos. Para Angélica, además, ser alto era un privilegio indiscutible, como la blancura, y el honor de llevar la insignia patria, así lo decía, debía lucirse con altura, con garbo, esplendor y con bonitas escenas, como arrojar pétalos celestes y blancos, por ejemplo. La cuestión es que por más promedio alto que tuviera un alumno, según Angélica, eso no alcanzaba para ser abanderado. La conducta por sí sola tampoco. La adecuada presencia debía acompañar las otras virtudes y, si no, las virtudes no eran completas. En nuestro curso, el promedio más alto lo tenía Cecilia Trillo, una chica bajita, nacida en Argentina, de pelo negro, lacio y de piel muy marrón. Usaba flequillo, me acuerdo. En el ranking le seguían 2 varones, uno de los cuales era tan inteligente como desprolijo, el Genio García, y el otro un traga de piel mantecosa y aparatos en los dientes, Dulfano. Así que las cosas venían complicadas.
Bueno, nos dimos cuenta de que venían complicadas cuando llegamos a sexto, porque hasta entonces jamás habíamos dudado acerca de quiénes merecerían la bandera de ceremonias. Angélica de pronto puso a nuestros mejores alumnos en tela de juicio y entonces, de alguna manera, desató la competencia. Pero, ¿quién quería competir con Trillo? Era un bocho y una buena compañera. Además, ¿por qué, en vez de empezar a preocuparnos por nuestro próximo viaje de egresados, debíamos perder tiempo tratando de convertirnos en los elegidos de Angélica? El hecho es que durante la primera mitad del año, la maestra nos estuvo midiendo, juzgando, calculando y descartando hasta que se decidió. Beatriz y Gerardi para abanderada, Molfino y Smith como escoltas. Los tres eran alumnos mediocres, pero blanquísimos y engominados, ellos, y alta, rubicunda, obediente, chupamedias y con cara de ángel rechoncho, ella. Lo que vino después del anuncio puede resumirse así. Por un lado, el desconcierto general y especialmente el de Trillo, que igual no dijo una sola palabra. ¿Por qué Trillo no?, nos preguntábamos los justicieros e interpelábamos a Angélica, y ella respondía cosas tales como: porque es muy menudita para cargar la bandera, porque no tiene asistencia perfecta, pero nadie la tenía, porque no empezó primer grado en esta escuela, tremenda estupidez, había empezado en segundo, o porque evaluar otros aspectos como... Todas excusas, y sin embargo Trillo, nada. Siguió impecable como siempre y con su buen humor habitual. ¿No le importaba? ¿Había optado por disimular? En cuanto a Beatriz y Gerardi, Angélica empezó a ayudarla en las pruebas sin disimulo y a ponerle notas que su elegida jamás hubiera logrado por sí misma. Con los escoltas hizo algo parecido y con el trío completo acordó días de ensayo en los recreos largos. En alguna de esas prácticas debíamos participar todos los del grado para actuar de público. Después de que Angélica tomara su decisión, cosa que pasó tras las vacaciones de invierno, los de sexto pudimos por fin dedicarnos a soñar con un posible viaje de egresados y ella, la maestra, a preparar el acto de fin de año en el cual se haría el traspaso de los abanderados de séptimo a sus sucesores de sexto. ¡Qué momento tan solemne!, repetía Angélica cuando se refería a ese acto. ¡Cuánta emoción patriótica! ¡Cuánta ciudadanía! A ninguno de nosotros, los alumnos del montón, nos importaba un comino el acto y mucho menos nos provocaba emoción. Nunca me quedó claro si Beatriz y Gerardi, que hasta ser la favorita de Angélica solo había sido la grandota tímida y medio pava del aula, disfrutó o no ese cuarto de hora de gloria. El caso es que la elegida, tan callada, tan de cutis blanco, aunque un poquito grasiento, tan de nariz respingada siempre, con un pañuelito blanco bordado en el bolsillo, tan de ruborizarse, tan de mirar finito con esos ojos achinados pero verdes, practicó su papel de abanderada con todo el esmero que le fue solicitado. Y más aún, lo hizo con la convicción de ser la mejor, y a pesar de sus propios nervios que la impulsaban sin freno a comerse las uñas más que de costumbre. Y el día de ungir a los nuevos abanderados llegó. Era el último acto del año. La señorita Angélica apareció esa mañana con zapatos de charol con taco, un prendedor de brillantitos celestes y en la solapa del delantal y los labios pintados a tono con las uñas. Reunió a su elenco en la biblioteca y seguramente, yo no la oí, les repitió por millonésima vez lo que debían hacer paso a paso mientras nosotros nos formábamos en el lugar que había sido designado para sexto. Cuando sonaron los compases de saludo a la bandera, entraron los abanderados de séptimo y fueron directo al escenario. Luego del aplauso a los salientes, fueron nombrados por micrófono los nuevos elegidos, que se hicieron presentes de menor a mayor, es decir, desde el segundo escolta hasta la abanderada, a quien dejaron para el final. Fue entonces
cuando Beatriz Gherardi, toda de blanco y con guantes, se paró ante el público y fue invitada, con una reverencia, a recibir el tahalí primero y la bandera de ceremonias después. Beatriz agarró la gran bandera con cierta dificultad porque con los guantes se le resbalaba un poco. Apoyó el palo sobre su hombro y, tal como había sido instruida, dio 3 vueltas, desfiló, bordeando el perímetro del escenario, seguida de sus escoltas. Todo eso acompañado por una marcha militar que la profesora de música interpretaba en el piano a pedido de Angélica. Terminado el desfile y con gotitas de sudor en la frente, Beatriz se detuvo en el lugar del escenario previsto y apoyó la bandera en el piso, en posición de descanso, como se decía. Según pudimos observar, Beatriz trató de quitarse los guantes con el mayor disimulo posible, pero en una seña de Angélica, que estaba al lado, abandonó su propósito. Hasta que empezaron a sonar los primeros acordes del himno, los padres se pusieron de pie. Nosotros no, porque teníamos que estar parados todo el acto. Y la abanderada Beatriz Rosalía Gherardi empezó a subir el palo de la bandera para meterlo en la cuja y así sostener la insignia patria en alto. Mientras Beatriz levantaba la bandera, insistió con mucha dificultad porque los guantes hacían que se le resbalara, sonó una extraña explosión. Uno de los globos gigantes que se soltarían al finalizar del acto estalló estruendosamente y sorprendió a la concurrencia, especialmente a la abanderada, que del susto perdió el equilibrio. La bandera se le fue para el costado, el asta se enganchó en el peinado de Angélica y de un solo movimiento se lo sacó enterito de la cabeza, porque lo que la maestra tenía era una peluca platinada que ocultaba sus verdaderos y aplastados rulitos. Con lágrimas y mocos colgándole de la nariz y sin saber cómo sonarse mientras seguía sosteniendo la bandera, Beatriz Gherardi miró hacia donde estábamos nosotros, que no podíamos parar de reírnos y de felicitar a Trillo, que negó hasta el fin de los días lo que muchos vimos con nuestros propios ojos. Un alfiler de costura entre sus dedos que, después de la explosión, prendió a su dobladillo para disimular. Y colorín colorado, colorado, colorín, este cuento titulado La bandera de ceremonias, de Silvia Schuher, llegó a su fin. Este relato lo podés encontrar en el libro Maleducada Silvia Schuher de la editorial Lo que leo.